Ay, qué... Amén. Amén, mis hermanos. Esta tarde comenzamos un nuevo libro, y es el libro de Jacobo, o Jacob, el hermano del Señor, aunque en alguna Biblia aparece como Santiago. Amén. Capítulo 1. Santiago es es un nombre que se dio basado en que antiguamente se le anticipaba el San a los nombres de los discípulos, ¿verdad? Entonces aparece San y Iago, pero es una mala transliteración del nombre Jacob, o San Jacob, amén. Pero en realidad es Jacobo, amén. Dice la Escritura del Señor, y en esta tarde, mi hermano, esforcémonos porque este capítulo de este libro, este primer capítulo es muy importante porque nos va a ayudar a entender, a comprender cómo es que la sabiduría que obtengamos de Dios o que Dios nos conceda es lo que nos va a capacitar para poder realmente nosotros entender cómo vivir la vida cristiana y cómo gozarnos en la vida cristiana a pesar de todas las cosas. Amén. Pero todo está basado en la sabiduría que el creyente obtenga de Dios. Entre más sabios seamos en cuanto al conocimiento de la voluntad de nuestro Padre y entendimiento de ella, en el libro de Efesios se dice que Dios, oraba Saulo, que Dios conceda que los creyentes pudieran crecer en el entendimiento de lo que es la riqueza de la gracia. Amén. Porque en la medida que uno entiende la riqueza de la gracia, todo lo que la gracia nos trae, entonces uno va a poder vivir la vida de la fe verdaderamente conforme a la voluntad del Padre. Amén. Porque todo depende del entendimiento. Si no entendemos, si no comprendemos, lo más seguro es que vamos a tener más luchas, más errores, más faltas y más luchas para vivir la vida del Evangelio en paz. Amén. Comienza el autor diciendo: Jacobo, un siervo de Elohim y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, shalom. Amén. Es interesante que Jacobo, a pesar de que en la carne era hermano de nuestro Señor, amén, aunque el Señor no fue hijo de José, Jacobo sí fue hijo de José y de Miriam, amén, como a pesar de que él era pariente y hermano de nuestro Señor, no usa su autoridad, o sea, no recurre a la autoridad de que es hermano del Señor para decir quién soy, sino que recurre entendiendo, y es aquí donde empieza la misma sabiduría del libro, de cómo él entiende de que no es el hecho de haber sido hermano del Señor en la carne o medio hermano lo que le da la autoridad para ser parte del reino, sino que es el hecho de aceptar la fe en Yeshua el Mesías, nuestro Señor, lo que le permite él también gozarse en ser parte del reino. Amén. Y por eso es que él entonces se presenta como siervo primeramente del Elohim de Dios, de quien provienen todas las cosas, y del Señor Yeshua el Mesías. Amén. Y claramente lo ponen en el lugar de que el señorío es de él, aunque fueron hermanos en la carne y compartieron una vida en la carne. Amén. A las 12 tribus, claramente entendiendo de que en el llamado del Evangelio está el llamado a toda la descendencia de las 12 tribus. Amén. Algunos pueden pensar, o alguien puede interpretar de que las 12 tribus se refieren a los judíos que habían sido dispersados por toda la tierra, y que allí también estaban las 12 tribus. Amén. Pero también se entiende de que, porque él habla también de hermanos, se entiende de que es a toda la descendencia que fueron llamados como el cumplimiento de la promesa de nuestro Padre para con todo Israel. Amén. Para con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas.
Amén. Dando a entender de que la vida de la fe está marcada por pruebas. La fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada delante del Padre. Amén. Y debemos gozarnos en las pruebas. Pero ¿quién se va a gozar en la prueba? Amén. Hay muchos que en el momento de la prueba reniegan, murmuran, se enojan, renuncian, se vuelven atrás. Y es aquí donde vamos a entender por qué la importancia de adquirir sabiduría. Amén. Porque en la medida que tengamos sabiduría, entonces es que vamos a comprender y vamos a poder gozarnos en medio de las pruebas. Porque entendemos que son necesarias y que son parte de la fe. Amén. Y que son aquellos que nos van a ayudar para fortalecer también nuestra fe y perseverar en ella. Amén. Entonces, él dice que sabiendo que todos los creyentes pasan por pruebas, lo que los exhorta es gócense en las pruebas. Amén. Y debemos gozarnos, pero no como un mandamiento, sino que realmente es una respuesta basada en que viene del mismo conocimiento, entendimiento que tenemos de las riquezas de la gracia, del gozo, del conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y de cómo a través de ellas también participamos de las aflicciones y sufrimientos del Mesías. Que si Él padeció, que si Él sufrió, nosotros también tenemos que pasar por las mismas situaciones, pero también tenemos que demostrar nuestra obediencia. Amén. Nuestra perseverancia y nuestra fe, que hemos creído y de lo que buscamos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o esperanza, o perseverancia. Entre más somos probados, más aprendemos a ir soportando, a ir fortaleciéndonos, perseverando y mirar allá a las alturas, mirando al que está sentado a la diestra del Padre, anhelando también un día poder participar de la vida, y que para llegar allá es necesario que pasemos todas estas aflicciones y sufrimientos y pruebas y tentaciones que tienen que pasar, pero cada día aferrándonos más fuertemente a esa gracia que se nos ha concedido. Amén. Y esto lo que indica es de que claramente el Evangelio no niega que el llamado de la fe es un llamado a valientes, a hombres y mujeres que están dispuestos a luchar por alcanzar lo que se promete. Amén. Y que para ello tienen que saber que así como un deportista tiene que esforzarse y entrenarse y luchar, así también el creyente tiene que perseverar en esta carrera, en esta batalla. Amén. Que no es para cobardes, y por eso en el libro de Apocalipsis dice que porque ni los cobardes ni los incrédulos entrarán en el reino de los cielos, porque no es para cobardes, es para valientes. Amén. Es para los que están dispuestos a luchar y a perseverar en alcanzar la promesa de la vida. Amén. Claramente, como dijo el autor de Hebreos, mirando al autor y consumador de nuestra fe, como él también, a pesar de todas las aflicciones y sufrimientos que pasó, cómo perseveró hasta que alcanzó la promesa del Padre. Amén. Y fue levantado entre los muertos para gloria y alabanza de su nombre. Amén. Y dice, y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Uno de los propósitos de las pruebas es que claramente cada día el hombre el creyente vaya perfeccionándose. Que a medida que supera una prueba, pues cada día su fe se va fortaleciendo y va aprendiendo a confiar cada día más en Dios, a aferrarse cada día más en Dios. Y cada prueba pues va a estar basada en cada aspecto de la vida que se tiene que perfeccionar. No todos somos probados de igual manera, porque todos tenemos diferentes batallas, diferentes luchas internas. Amén. Una de las cosas que uno ve en la Escritura es cómo Dios, la ley guiaba al hombre a limpiarlo de afuera. Amén. Pero no le ordenaba limpiarlo de adentro. Simplemente le decía, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello.
pero no le ordenaba cuidar su corazón, su interior, su espíritu, amén. Realmente porque la ley fue ¿qué? Era externa, por eso fue grabada en piedra, en tablas de piedra. Pero el nuevo pacto no es así. El nuevo pacto, el cambio tiene que generarse primeramente adentro, internamente. Como dijo el Mesías, si lo de adentro está limpio, entonces lo de afuera estará limpio. En el primer pacto lo de afuera podía estar limpio, pero lo de adentro no, ¿verdad? Y el Señor se lo dijo a un fariseo, ¿verdad? Le dijo, vosotros limpiáis el plato por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia. Amén. En el nuevo pacto, el llamado principal es que la renovación y la transformación tienen que comenzar adentro. Y es ahí donde a veces, si el creyente no entiende la obra del Señor o la obra del Espíritu, fácilmente podemos caer en religiosidad. Porque puede ser que caigamos en el error de que me cuide de que no se me vean mis errores externos. Me cuido de no hacer esto, de no hacer aquello, de no hacer aquello, para que entonces yo pueda aparentarme bien. Pero mi corazón puede estar lleno de envidia, de resentimiento, de odios, y de un montón de avaricias, de codicias, de un montón de cosas que, como nadie las ve, pues no me preocupa. Amén. Pero el Señor no quiere lo externo, si lo de adentro no está limpio. Él quiere que empecemos por lo de adentro, porque lo más difícil, es más fácil limpiar lo de afuera que lo de adentro. Lo que toma más tiempo y lo que es más difícil limpiar es lo de adentro. Amén. Pero si lo de adentro se logra limpiar, lo de afuera va a estar limpio, porque es el resultado de la obra del Espíritu. Amén. Entonces, dice, dejad que la paciencia tenga su obra completa. O sea, hay que soportar las pruebas, porque ellas son ¿para qué? Para perfeccionarnos, para limpiarnos, para poder fortalecernos cada día más en la fe. Si impedimos, como hablamos esta mañana, si impedimos que la prueba venga a nuestras vidas y la reprendemos y no queremos recibir pruebas, entonces ¿cómo nuestra fe se va a perfeccionar? El propósito de la prueba es que perfeccionarnos, hacernos mejores cada día, más fuertes cada día. Amén. Un deportista no se hace fuerte durmiendo solamente. Tiene que entrenarse, tiene que prepararse, tiene que capacitarse para que cada día sea más fuerte. Amén. Luego dice, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídela al que la da, a Elohim, a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿qué tiene que ver la sabiduría con las pruebas? ¿Por qué él habla después que habla de las pruebas y de soportarlas y de gozarse en ellas? ¿Por qué dice si alguno tiene falta de sabiduría? Porque es en la sabiduría en que nosotros nos vamos a gozar, aún en las tribulaciones, aún en las pruebas. Porque la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento que vamos a tener de lo que es la fe y de lo que Dios nos dice, claramente es lo que nos da la fuerza para soportarlas y para aún gozarnos en medio de ellas. Si no tenemos sabiduría, fácilmente vamos a malinterpretar. Hay personas que cuando una persona pasa por pruebas, a veces lo acusan de que eso porque está pecando, algún pecado tiene. Amén. Y puede ser que la prueba no tenga nada que ver con pecado, simplemente que Dios está perfeccionando, está ayudando a esa persona a que su fe salga adelante. Por eso es que a veces hay que tener mucho cuidado de no juzgar la vida de nadie, amén, a menos que realmente sea algo manifiesto. Porque si hay un pecado manifiesto, pues claramente se puede discernir, ¿verdad? Pero si es algo que uno no sabe, es mejor no comentar, no murmurar de lo que uno no sabe ni entiende, amén. Y esto de pedir, claramente ya el Señor también lo enseñó a los que lo oían. Si vamos al libro ponemos allí un momentito una marca, en Mateo 5:12. Mateo 5:12. ¿Estoy bien yo? Hoy, pero yo creo que me equivoqué. Oh, sí, pero sí, está bien. Estaba pensando en otra cosa.
Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Ahora, interesante que el maestro, porque él hablaba a ellos de estas cosas, a los que lo oían, de que alegraos y gozaos, por vuestro galardón es grande, hablando de los sufrimientos y las aflicciones. Realmente tomó como referencia a los profetas, porque antes de que el Señor sufriera y padeciera lo que Él padeció, los que padecieron y sufrieron las torturas, las cárceles y la muerte, fueron los profetas. Amén. Y cómo ellos soportaron todo eso, cuando uno lee la historia de Jeremías, la vida de Jeremías, todo lo que vivió y todo lo que le pasó, y los demás profetas, uno ve cómo ellos sufrieron queriendo hacer el bien para el pueblo, y el pueblo malinterpretando lo que Dios quería hacer para ellos, ¿cómo se dice? Se vengaron de cierta manera, o se desquitaron, fue con la vida de los profetas. Culparon a los profetas de lo que Dios estaba haciendo, cuando la culpa era de quién, de ellos mismos, del pueblo mismo que estaba desenfrenado, que estaba en desobediencia. Amén. Así que desde un comienzo, no solamente el Mesías ha padecido, sino que también todos aquellos siervos que sirvieron al Señor en amor al pueblo también padecieron estas cosas. También Pedro nos dice algo parecido. Primera de Pedro, es el libro que sigue después de Jacobo. Primera de Pedro 1, 6, 7. Dice el 6, primera de Pedro 1, 6, dice: ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Yeshua el Mesías. Fijémonos que por toda parte la Escritura nos habla de estas cosas. O sea, el creyente no puede extrañar cuando le venga prueba. El creyente no puede extrañarse cuando le venga aflicción, cuando le venga dolor, porque claramente es parte de cómo glorificamos a Dios. Porque claramente Dios se glorifica cuando un creyente soporta la prueba y sale adelante. Claramente Dios se honra, ¿verdad? Porque lo que está viendo es que cómo ese hijo, cómo ese creyente realmente le está glorificando, que por causa de la fe y por causa del amor a Dios, entonces sufre cualquier situación, solamente porque desea que agradar al Padre. Amén. Dice Mateo 7, 8. Ahora sí vamos a ver en cuanto a lo que se nos ordena pedir en la Escritura. Mateo 7, 8. Dice así, si no lo ha buscado, escuche lo que dice el texto. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. Amén. Aún el Señor enseñaba al pueblo a pedir. Hay otra parte, creo que en el libro de Lucas, donde dice: ¿a quién, si su hijo tiene hambre, le dará una piedra? ¿Ah? ¿A mí me está? Amén. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas a los que se le piden. Ahora, hay que entender de que pedir no se refiere a cualquier cosa que a uno se le ocurra. Amén. Primero hay que pedir ¿qué? Sabiduría. Porque es la sabiduría lo que me va a ayudar a mí a pedir lo que realmente debo pedir. Lo que realmente me conviene y lo que realmente es conforme a la voluntad de ¿qué? Del Padre. Porque hay personas que se puede dar una prédica de pedir y todo el mundo quiere pedir. Pero si no les enseñamos que aún para pedir hay que tener sabiduría, entonces la gente va a creer que usted puede pedir lo que quiera y Dios se lo va a dar. Amén. Pero claramente cuando se habla de pedir, tiene que ver con lo que yo voy comprendiendo que Dios realmente me quiere dar.
y que realmente es bien para mi vida y que no va a ser mal para mi vida. Amén. Jeremías 29. Realmente no uso mucho de leer textos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer. Jeremías 29, profeta Jeremías, versículos 12 y 13. Vamos desde el 11, mis hermanos. Dice, porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahweh, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29, 11 al 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Dios se deja hallar de aquel que le busca, y de aquel que le busca de veras, de corazón. Amén. Y asimismo, Dios está dispuesto a bendecir y a ayudar a aquel que realmente anhela lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Amén. Así que no es solamente el hecho de pedir. En este caso, Jacobo, volviendo al libro de Jacobo, enfatiza que lo que realmente se debe pedir es que sabiduría, porque recuerde, la sabiduría es la fortaleza nuestra. En la medida que nosotros conozcamos y entendamos la voluntad de Dios, vamos a tener menos luchas y menos tropiezos y menos sinsabores, porque cada día vamos a ir comprendiendo lo que realmente es bueno y agradable delante de nuestro Dios, aún en lo que pedimos, para no estar pidiendo ahí como al azar. Amén. Hay personas que, recuerdo que hace tiempo atrás escuchaba una prédica donde alguien enseñaba a las personas que pídele a Dios con fe, pero pídaselo y tiene que especificarle hasta lo que tiene que pedirle. El color del carro y la marca del carro y cosas así. Y cuando uno escucha estas cosas, uno dice, pero ¿de dónde sacan eso? Amén. Invitar a la gente a pedir las cosas materiales como por gusto, porque es que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Claramente estamos desconociendo cuál es el propósito del Evangelio, ¿verdad? Cuál es el propósito de la palabra y de la revelación de nuestro Dios. Y dice, y si alguno de vosotros, poniendo a Jacobo 5, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídela al que la da, a Elohim, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. O sea, la invitación es, si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios. Amén. Y dice que Dios la da generosamente y sin reproche. Quiere decir que a veces uno se acerca a una persona para pedirle un favor y en general, antes de que le concedan el favor que nos está pidiendo, lo que le sueltan es una retajila, como dijo otro, ¿verdad? Primero lo regañan a uno y le hacen ver todos los errores que uno ha cometido y entonces luego te ayudo. Amén. Pero dice que el Señor da sin reproche. Amén. Si alguien pide sabiduría, realmente pedimos sabiduría porque no conocemos, no sabemos, no entendemos. Y lo más seguro es que hemos cometido muchos errores porque no sabemos y no entendemos. Pero Dios no nos va a decir, si ve usted un sinvergüenza o cosas así. No. Dice, la confianza que tenemos es que Él nos lo da abundantemente. Dios está dispuesto a darnos lo que realmente necesitamos para vivir una vida santa, una vida buena en esta vida, a tener paz, a tener gozo, a tener bienestar, pero conforme a la ¿qué? A la voluntad de nuestro Dios, conforme a lo que es bueno para nosotros y necesario para nosotros. Amén. Dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar impelida y zarandeada por el viento. Claramente, ¿cuándo se va a pedir con fe? Cuando sabe lo que va a pedir, cuando sabe que lo que a Elohim, lo que al Padre le agrada, lo que Él realmente quiere darnos, o cuando usted pide y no tiene certeza de que si será esto lo que debo pedir o no debo pedir. ¿Cuándo es que usted va a pedir con fe? Cuando tenemos conocimiento, ¿verdad? Cuando sabemos que yo sé que esto es bueno y agradable delante de Dios, yo sé que esto es bueno para mi vida,
Y esto es bueno, yo sé que el Señor me lo va a conceder. Cuando uno sabe, cuando uno tiene ese conocimiento, claramente. Ahora, si yo dudo de que Dios me vaya a dar algo, pues claramente, primeramente estoy dudando, quiere decir que no estoy seguro si eso le agrada a Dios, si será bueno delante de Dios, si será bueno para mi vida, porque hay cosas que aparentemente son buenas para uno, pero al final lo que traen son problemas. Amén. Pero lo que se nos ordena es a pedir ¿con qué? Con fe. Una vez que sabemos, creo que en el libro de Juan también se nos invita a que, vamos al libro de Juan, 1 de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice así: y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme ¿qué? A su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Cuando dicen cualquier cosa que pidamos, está hablando en cualquier cosa conforme a la voluntad del Padre. Porque hay muchas cosas para pedir, no solamente sabiduría. Hay muchas cosas que uno puede pedir delante de Dios. Y que si sabemos que lo que estamos pidiendo es conforme a la voluntad del Padre, entonces, y las pedimos con fe, sabemos que la obtendremos. Amén. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Pero pedir no es pedir cualquier cosa porque es que me antojé de quiero esto, quiero aquello. No, es conforme a lo que es verdadero, a lo que es bueno y honesto delante de nuestro Elohim. Amén. Y aquí lo va a seguir hablando Jacobo de por qué es necesaria esa sabiduría. Aparte de poder soportar las pruebas y pasar las pruebas, también nos dice aquí, dice el 7, hablando del que pide con fe, dice: no piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Si venimos dudando de lo que pedimos o no confiando de que Dios nos la pueda conceder, claramente es porque lo más seguro es que hoy vamos a pedir y mañana nos vamos a arrepentir. Cuando pase un día, 2, 3 días y nada pase, entonces vamos a estar diciendo no, a cambiar la oración. Amén. A ver si nos cuaja. A ver si ahora sí, esta sí me la van a conceder. Amén. Hay oraciones, mis hermanos, que va a tomar más de un día y más de una semana y más de un mes y más de un año. Pero tienes que creer de que la vas a conseguir, de que un día la verás. Como le dijo Jesús al Mesías a Marta, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de... Hay peticiones, mi hermano, que toman mucho tiempo y son parte de la prueba. No es que Dios no la va a conceder, sino que Dios la va a conceder en el tiempo que Él quiera. Hay otras que se conceden mucho más fácilmente. Hay otras que usted las pide y se dan, el Señor las da. Pero hay pruebas hay peticiones que toman tiempo. Pero que si perseveramos en la fe y perseveramos en ellas, un día la veremos. Amén. Yo no sé cuáles son sus peticiones, pero yo tengo algunas que aún que han tomado tiempo. Amén. Pero yo sé que confiando en mi Dios, confiando en su amor por nosotros, un día la veré. Amén. Y entonces ese día podré comentarlas. Amén. Pero hay oraciones, mi hermano, que no porque Dios no nos conceda algo inmediatamente, no quiere decir que Dios no nos escuchó o que Dios no nos va a conceder, sino que hay oraciones que Dios, por alguna razón que solo Él conoce, van a tomar un tiempo. Tal vez para Dios glorificarse, para cuando Dios nos la concede, entonces realmente vamos a entender y comprender de por qué Dios tomó tanto tiempo para concederlas. Amén. Vamos el 9 dice: el hermano de humilde condición gloríase en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, pues pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, su flor se cae y la belleza de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, ¿qué tiene que ver la exaltación del pobre y la humillación del rico con las pruebas?
y con la sabiduría. Aquí claramente se puede tomar literalmente en cuanto al rico en cuestiones materiales, ¿verdad? ¿Y por qué el rico tiene que humillarse? ¿Y en qué consiste la humillación del rico? ¿Y en qué consiste la humillación del pobre? Y para poder comprenderlo vamos a traerlo al plano espiritual más. Rico, vamos en el caso de Saulo, un hombre que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento en cuanto a la Torá. Dice que era irreprensible, ¿verdad? Y vemos a otro judío o a un gentil que es pecador, que no guardaba la Torá, que no guardaba la ley. Amén. Y entonces los dos son aceptados. El pecador no es rechazado, aunque era pecador, aunque estaba lejos de Dios, aunque no guardaba la Torá. Y el otro, aunque guardaba la Torá, son aceptados por la misma razón, por la fe, por creer. Entonces, ¿qué va a pensar Saulo si fuera orgulloso? ¿Qué hubiera pensado? ¿Pero por qué yo tengo que ser aceptado de la misma manera que aquel, si aquel es pecador y yo no? ¿Se acuerdan la comparación que hizo el Señor de la oración del publicano y el fariseo, verdad? Como el fariseo se alababa a sí mismo porque guardaba la Torá y porque hacía esto y ayunaba y todo esto, mientras que el pecador desde lejos no quería ni levantar el rostro porque se avergonzaba delante de Dios. Y cómo el Señor valoró más una actitud que la otra. Entonces, ¿cómo es que el rico se humilla? Se debe gozar en su humillación y el pobre en su exaltación. Porque claramente el rico debe comprender de que no es aceptado por ninguna grandeza que él tenga, sino que es aceptado por la simple razón de la fe. Que si cree, eso es lo que le vale, no es lo demás. Amén. Y que tiene que comprender de que esa es la norma que Dios ha puesto. Y el que hace eso y es sabio, entonces se goza en eso. Se goza en que nada de lo que tenía, ni nada de lo que era, realmente le servía si no hubiera tenido fe. Y el pobre también, que era rechazado, que se avergonzaba delante de Dios porque caminaba mal, que no quería ni levantar la cabeza, pues se goza y se exalta en el hecho de que Dios también a él lo aceptó, aunque no tenía nada bueno. Amén. Y entonces comprendemos que la sabiduría entonces viene a ser ese el hecho de que cómo yo comprendo la riqueza de la gracia, que Dios no menosprecia ni al pobre, ni al que no tiene nada, ni al pecador, como tampoco menosprecia al rico, pero que el rico no es aceptado ni valorado por lo que tiene, aún ni en conocimiento ni en cosas materiales, sino que todos somos aceptados. ¿Es por qué? Por medio de la fe. Y que sin fe nadie verá a Dios. Amén. Entonces, el que es rico y llega a los caminos de la fe y llega a tener sabiduría y a comprender por qué fue que fue recibido, entonces acepta voluntariamente y gozosamente su humillación. El hecho de que no soy más que otro delante de Dios. No porque yo era famoso, o tenía riquezas, o tenía propiedades, o porque tenía conocimiento, nada de eso me sirvió para venir. Amén. Puede ser que me sirva en mi caminar en la fe, si la utilizo bien, si la uso bien conforme a la voluntad de Dios. Pero para ser aceptados, tanto el rico tiene que aceptar que nada de lo que tiene le sirve, como que el pobre también se exalta y se goza en que no teniendo nada, Dios tampoco lo menosprecia. Amén. Por eso dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que una de las cosas que los fariseos sufrían mucho era porque Jesús el Mesías escogió a gente que ellos consideraban ignorantes. La mayoría de los discípulos eran gente que no tenía ningún tipo título religioso. Tal vez conocían la tradición, conocían el mandamiento, pero no eran como los fariseos que se consideraban que interpretaban la Torá, que interpretaban los profetas, y se creían que ellos lo entendían y conocían todo lo de Dios. Amén. Y como por eso fue que en vez de ser una bendición para ellos, se le convirtió ¿qué? En un tropiezo, porque no estuvieron dispuestos a humillarse delante de Dios para aceptar que Dios los aceptaba. No era por lo que ellos se creían que era, sino que era porque creyera en aquel en que no quisieron creer. Amén. Y hasta el día de hoy, tristemente, eso continúa. Y hay muchas personas que no vienen a la fe porque menosprecian la fe y creen que la fe es para pobres. Amén.
porque no están dispuestos ¿qué? A humillarse, no entienden, no comprenden que el entender de que Dios es el que pone las condiciones para salvar, y que si Dios me acepta, no porque soy rico ni porque soy pobre, entonces me gozo en que Dios ¿qué? Me aceptó. No hay mayor gozo para el creyente que comprende que Dios nos haya recibido y nos haya aceptado en el reino de los cielos. No importa si era pobre o no importa si era rico. Lo que importa es que los dos hoy estamos aquí. Amén. Y si tienes riquezas, más adelante el autor nos va a decir qué tienen que hacer los ricos. Amén. Y el pobre debe ¿qué? También trabajar también en la fe que Dios nos da. Amén. Pero mientras no tengamos la sabiduría, mientras no tengamos el conocimiento, el entendimiento, la gente va a renegar, la gente va a menospreciar. ¿Pero es por qué? Porque carecemos de sabiduría. Por eso es que es necesario que nosotros pidamos sabiduría delante de Dios, pero sabiduría para entender y comprender las riquezas de la gracia, para comprender y entender cuál es la voluntad de Dios y cómo vivirla y por qué y cómo es que la vamos a vivir. Amén. Porque si no, claramente podemos dejarnos llevar por cualquier situación y volver atrás, o menospreciar lo que el Señor nos ha concedido. Al rico claramente, y aquí habla de las riquezas, porque tanto el rico como lo que tenga, todo pasará, nada va a quedar, ni aún nada de lo que hay en esta tierra va a quedar, no habrá memoria de nada. Si uno se toma un libro de historia, usted ve que ahí se narra todo lo que los hombres han hecho, científicamente, históricamente, y todo está allí. Y tenemos otro libro, que es el que nos narra lo que Dios ha hecho. Amén. Y la palabra dice que todo pasará, excepto ¿qué? La palabra. La palabra de Dios permanecerá. Aun cuando todo esto pase, la palabra permanecerá. La historia de los hombres y todo lo que los hombres hicieron, ya no habrá más memoria de ello. Hoy se estudia lo que hizo un hombre, una mujer años atrás, y se conserva como parte de la historia de la ciencia y de todo lo que se ha hecho. Y hoy se hace memoria de ello porque el mundo existe, pero cuando este mundo pase, ya no habrá memoria de nada de esas cosas. Ya eso no será importante para nadie. Amén. Porque estaremos en el reino. Versículo 12 de Jacobo, capítulo 1, dice: dichoso el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Amén. Así que la perseverancia en la fe, la sabiduría nos da la fortaleza, pero el amor nos da la fuerza, el amor a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Pero amar el mandamiento no es solamente obedecer literalmente lo que dice, sino amar, comprender lo que Él dice y por qué lo dice, y para qué no lo dice. Amén. O sea, hay que meditar en el mandamiento. ¿Por qué es que el Señor lo manda? ¿Por qué es que el Señor lo requiere? ¿Y qué es lo que Él lo manda? Y si yo procuro cada día en el amor al Señor, en querer agradarle, entender las cosas que Él dijo, entonces claramente se sabrá de que lo he amado, cuando yo realmente me preocupe por conocerle y entenderle cada día más. Nadie que es tentado diga, versículo 13, soy tentado por parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nadie puede creer que Dios lo va a tentar. Entonces alguien preguntará, entonces ¿por qué viene la tentación? Si Dios es el que tiene el poder para que algo pase o no pase. Pues una cosa es lo que Dios permite que pase, otra cosa es lo que Él quiere que pase. Amén. Claramente cuando Él creó este mundo y creó a Adán, Él creó a Adán para el bien, no para el mal. Pero Adán se buscó ¿qué? El mal. Dios quiere el bien para nosotros, pero nosotros nos buscamos ¿qué? Los males. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a nuestro Dios. Amén. Así que cualquier cosa que vivamos en esta tierra
no es porque Dios nos está tentando, porque Dios nos conoce, Dios sabe si tenemos fe o no tenemos fe. Él sabe quién va a creer y quién no va a creer. De antemano, antes que el mundo fuera, dice la Escritura, ya Él conoció a los que habrían de alcanzar la gloria. Así que Él necesita probarnos, pero claramente por la condición en que vivimos en este mundo, Él sabe que vamos a tener pruebas, que nuestra fe va a ser ¿qué? Va a ser probada. Y que va a ser probada para que nosotros correspondamos a lo que hemos creído y guardemos la fe. Pero no es Dios, sino que las tinieblas que se oponen, los hombres que se oponen a Dios, son los mismos que van a servir de instrumentos para probarnos. O las mismas circunstancias que el mundo se ha creado, son circunstancias que van a ser instrumento para que nosotros seamos ¿qué? Probados. Amén. ¿Por qué vamos a perder el trabajo tal vez? Porque alguien también nos hizo el mal. Alguien habló mal de nosotros y nos hizo echar para ver qué hace con nuestro puesto. Eso no es culpa de Dios. Es la condición en que estamos viviendo. Si se levanta alguien con odio y resentimiento hacia los creyentes y manda a encarcelarnos, ¿eso es de Dios? No, es el hombre, es el mundo, el sistema en el mundo en que está, el que va a ser tomado como instrumento para probar nuestra propia fe. Amén. Pero Dios no prueba a nadie porque Dios lo sabe todo y no necesita probarnos. Pero todo esto es para que nosotros realmente demostremos nuestra fe. Y el mismo mundo se encarga de ser instrumento para probar nuestra fe. Amén. Dice que Dios no tienta a nadie, dice, sino que, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Ahora, no solamente existe el mundo para tentarnos, para probarnos, también está nuestra propia lucha, nuestra propia necesidad de limpiarnos, de renovarnos y transformarnos, es lo que realmente va a demostrar nuestra fe. Porque claramente la tentación puede venir por el oído, pero también puede sufrir ¿dónde? En el corazón. Cuando uno deja sembrar una semilla de resentimiento para con el prójimo, para con alguien, y en vez de eliminarla rápidamente, uno deja que esa semilla esté ahí, creciendo y fortaleciéndose, pues claramente soy yo el que estoy permitiendo de que esa maldad vaya ¿a qué? A salir. Cuando Caín se sintió molesto porque Dios no había aceptado su ofrenda y sí aceptó la de Abel, y Dios le advirtió, oye, ten cuidado porque el pecado está ¿qué? A la puerta. Si haces el bien serás exaltado, pero si haces el mal serás castigado, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Caín? Que en vez de arrepentirse y de liberarse de ese resentimiento que tenía con su hermano, de esa envidia que tenía con su hermano, dejó que eso ¿qué? Creciera a tal punto que lo llevó ¿qué? A matarlo. Amén. Lo mismo la historia de muchas personas, los hijos de David, cómo llegaron a pecar, a hacer todo lo que hicieron. Un hijo de David se enamoró de su propia hermana, ¿verdad? Y cómo en vez de luchar por ese sentimiento que iba en contra de la Torá, que era en contra del mandamiento, lo que hizo fue que cada día abrigó más ese deseo, hasta que un día lo llevó ¿a qué? A cabo. Entonces, en realidad la tentación puede venir de afuera, la prueba puede venir de afuera, o la prueba está en nosotros mismos. Cómo debemos cada día limpiarnos más y más, purificarnos más cada día más nuestros corazones y santificarnos más. Pero si no lo hacemos, si no prestamos atención a los sentimientos o a esas raíces de sentimientos que se albergan en nosotros, la envidia, la codicia, la avaricia, la ambición, el resentimiento, la amargura, los celos, las contiendas, las rivalidades y todo lo que puede surgir del corazón, si nosotros no atendemos eso a tiempo, mi hermano, seremos culpables de que mañana nosotros hagamos lo que no queremos hacer. O si lo que queremos hacer, porque si lo dejamos que cultivar allí, es porque alimentamos ese sentimiento. Amén. Pero realmente es aquí donde empieza realmente el proceso de entender que Dios nos llamó, más importante para Dios es lo de aquí adentro.
si uno deja raíces aquí adentro que me llevan hacia el mal, lo más seguro es que entonces ese va a ser mi fin. Pero si procuramos limpiarnos cada día más, entonces lo de afuera pues será algo que yo no puedo evitar y que lo acepto porque es la voluntad del Señor y así tengo que soportarlo. Pero lo de adentro es mi propia culpa. Amén. Porque realmente no procuré que despojarme de eso. Dice, y hay un montón de males que uno ve que pasan. ¿Todo por qué? Porque dejamos alimentar ciertos rencores y resentimientos. Hemos hablado de que el que aborrece, creo que Jacobo también lo habla, de que el que aborrece a su hermano es homicida, ¿verdad? Y hemos dicho, Juan, ¿verdad? Y hemos dicho que cuánto resentimiento hay en una nación. Aquí mismo. A mí siempre se me olvida esa palabra. Cuando hay esa competencia entre razas, ¿cómo se llama eso? El racismo, la discriminación. Cuando usted discrimina a alguien por el color de su piel o por su religión y por todo, de cierta manera uno está haciendo ¿qué? Homicida, porque aborrece a esa persona, simplemente porque es de otra raza, porque tiene otra religión. Nosotros no somos llamados a ¿qué? A aborrecer a nadie. Y es triste que mucha gente habla de Dios y habla de ser creyente y de confiar en Dios, y por dentro tienen racismo hacia otras personas, aún de su propia nación, aún de su propio pueblo. ¿Y cómo uno puede decir que uno es entonces creyente de Dios? Cuando la Biblia me llama a mí ¿qué? Homicida. Amén. Es triste porque aún dentro de los mismos hispanos hay esa discrepancia entre hispanos, y se aborrecen unos a otros. Amén. Y todos decimos ser, y todos vamos a la iglesia, y todos cantamos, y todos alabamos, pero en realidad delante de Dios estamos dejando ¿qué? Que nuestro corazón esté ¿qué? Contaminado. En las mismas iglesias hay competencia por los puestos. Amén. Y decimos, y eso sí, nos cuidamos de que no nos vean nada malo por fuera, pero por dentro estamos llenos de ¿qué? De avaricias y codicias, de envidias, de celos, de contiendas. Amén. Pero claramente cada quien será responsable de lo que entienda o no entienda de la voluntad de Dios. Dice entonces el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, una vez que la concupiscencia, que el deseo, que ese pensamiento maligno se fortalece, dice entonces, una vez que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Amén. Ningún pecado llega a suceder sin tener un proceso. Amén. Todo tiene un proceso de odio, de resentimiento, de amargura, de envidia, de celos, de avaricia y codicia, que es lo que lleva a hacer lo que no se debe hacer. Y todo porque somos dominados por esas raíces que nosotros no hemos querido arrancar de nuestra vida y que muchas veces queremos ignorar. Queremos creer que no tenemos eso. Queremos creer que no somos envidiosos, que no somos celosos, que no somos rencorosos, hasta que un día realmente se manifiesta. Amén. Dice el 16, no os engañéis, amados hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. De Dios no viene ningún mal. Amén. Todo lo que Dios quiere es aquello que es bueno y benigno para nuestras vidas. Amén. Todo lo que es malo viene de esta misma tierra y puede venir de nuestra propia carne. Amén. Pero Dios no nos concede nada para destruirnos ni para que destruyamos la vida de otra persona. Amén. Dice el 18, Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, esta salvación que vino, no vino porque el hombre la procuró, ni porque el hombre la mereció, sino que vino porque así Él lo quiso. Desde la creación del mundo, Él había concedido esta salvación para la humanidad. Amén. Por lo tanto, nada de esto es porque el hombre lo merezca o lo procure, sino que
surgió de Dios y fue solamente de Él que vino toda esta bendición. Ahora le corresponde al hombre tomarla o rechazarla. Amén. Pero es de Dios y no de los hombres. Dice el 19, sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Amén. Claramente, cuando dice que sea que sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para la ira, está relacionado con la ira. Que generalmente nosotros, cuando estamos airados, no nos contenemos. Y no queremos oír consejos, no queremos escuchar lo que le pasó a Caín. Sino que en vez de callarnos y oír y meditar en lo que oímos y en lo que se nos quiere advertir o se nos quiere exhortar, lo que hacemos es hacer lo contrario. Soltamos la lengua inmediatamente. Y esto nos ha pasado, creo que a todos. Amén. La rabia, el enojo, el no querer ser contrariados, el no querer ser corregidos, el no querer ser exhortados, nos hace que nosotros, en vez de oír y meditar y pensar bien las cosas, la carne, reaccionamos en la carne y entonces terminamos haciendo lo que no debemos. Amén. Hay muchas escrituras en los proverbios donde se habla de los problemas que contrae el no dominarse uno mismo, el no dominar la lengua. Amén. El no dominar nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque lo que nos hace es pecar cada día más. Amén. Así que cuando dice que sea tardo para oír, tardo para hablar y pronto para oír, también está hablando de lo que Dios nos manda. Dice, aún delante de Dios, dice en el libro de Eclesiastés, si no estoy mal, Eclesiastés 5:2, quiero que le damos un momentito allí, porque aún delante de Dios también tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Eclesiastés 5:2. Dice, empezando desde el 1, Eclesiastés 5, 1 y 2, dice, cuando vayas a la casa de Elohim, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante Elohim, porque Elohim está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aún delante de Dios, aún para la oración, uno debería, antes de empezar a hablar, estar un tiempo callado y dejar que el Espíritu sea el que nos guíe. Que el Espíritu organice nuestros pensamientos en lo que vamos a decir y en lo que vamos a pedir. Amén. Pero a veces lo hacemos como rutina, que es lo que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? Como le dijo el Mesías a los discípulos, no hagan como los gentiles que hacen ¿qué? Vanas repeticiones. O sea, todo el tiempo están repitiendo la misma oración. Están diciendo las mismas palabras. Amén. Y no nos detenemos a pensar qué es lo que realmente debemos decir o pedir. Aún para exaltar a Dios, las palabras deberían ser nuevas cada día, no las mismas palabras todo el tiempo. Amén. Pero claramente eso lo haremos cuando vamos comprendiendo, entendiendo de que la oración no hay que hacerla aún ni con prisa. La oración hay que tomarse su tiempo. Hay que estar allí en silencio un tiempo, meditar y dejar que el Espíritu de Dios empiece a traer a nuestra mente, a nuestro corazón, las palabras, las ideas, los pensamientos y aún las peticiones de lo que podemos pedir. Porque a veces pareciera que no tenemos nada que pedir, todo está bien en la vida, pero hay un montón de cosas por las que interceder. Pero si el Espíritu no nos guía, nos perderemos de esa bendición. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cuánta gente está en la cárcel? ¿Cuántos siervos de Dios están hoy en día
siendo perseguidos y oprimidos. ¿Cuánta gente se está perdiendo en las calles porque no han oído el Evangelio? Hay mucho por qué pedir. Y a veces nosotros estamos ocupados solamente en pedir por nuestras ¿qué? Necesidades. Todo el tiempo pedir por nosotros. Dame esto, dame aquello, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Pero no dejamos que el Espíritu nos guíe realmente en que hay otras cosas mucho más importantes tal vez que las que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque hacemos de la oración una costumbre, una repetición de cosas, una repetición de palabras, y no dejamos que sea el Espíritu el que nos guía. Amén. Dice versículo, ¿dónde estoy? Perdón. Tardo para oír el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. O sea, no se puede, antes de sembrar, ¿qué hay que hacer? Hay que arar. Y antes de construir, hay que derribar. Amén. Y todo lo que dice aquí es que para que la palabra realmente sea implantada en nuestros corazones, también tenemos que estar en el proceso de estar arrancando y quitando todo aquello que estorba, para que la palabra entonces no tenga tropiezo, no tenga impedimento, y la palabra se desarrolle en nuestras vidas. Amén. Hablando un momentito de la ira que se me pasó, ¿cuánta gente hoy en día lamenta el no haberse controlado? Haberse evitado 2 minutos de su ira y no estarían pagando lo que hoy están pagando, ni estarían sufriendo lo que hoy están sufriendo. Amén. Y tal vez muchos de nosotros, aunque tal vez lo hicimos también y por alguna razón Dios nos guardó y nos libró de las consecuencias, pero hay muchos que tristemente no son librados de las consecuencias, sino que guiados por la ira y el enojo terminan haciendo lo que después se va a lamentar y ya no hay remedio pasa como Esaú, ¿verdad? Que sin pensarlo vendió su primogenitura y después, aunque lloró y lamentó, no tuvo forma de cambiar el veredicto. Amén. Así, una vez que nosotros nos dejamos llevar por la ira y el enojo y hacemos lo que no deseamos, la consecuencia después no se puede, aunque lamente y aunque llore y aunque te arrepientas y pidas perdón, lo que se hizo ya se hizo y ahora hay que asumirla con la consecuencia. Y no solamente en cuestión de la ira y el enojo, en cualquier cosa que uno no domine la carne y que la carne lo domine a uno, después pagará ¿qué? Las consecuencias. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No es solamente adquirir conocimiento, sino que realmente nosotros podamos, en la medida que Dios nos permite entender ese conocimiento y comprender el conocimiento, entonces podamos actuar. Amén. Que no solamente nos complazcamos en que conocemos y entendemos, sino que realmente obramos conforme a lo que conocemos y entendemos. Amén. Dice, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va inmediatamente, se olvida de cómo es. Si nosotros leemos la palabra o escuchamos la palabra hoy, y ahorita la escuchamos y por un momento nos redarguye, por un momento nos corrige, por un momento nos habla, pero una vez que salimos de aquí y nos vamos a nuestras casas, a nuestras labores, a nuestras actividades, y ya no meditamos más en ella, pues claramente lo poquito que recibimos aquí se desaparece y pasa lo que dijo el Mesías acerca de la semilla, ¿verdad? Que cae en el camino. Cae en el camino y no penetra, sino que vienen las aves y ¿qué? Y se la comen, porque vienen los pensamientos y las preocupaciones, los afanes, y se roban esa palabra y uno queda otra vez vacío y con el corazón duro. Amén. Y fíjate que ser hacedor de la palabra no está hablando solamente de una parte de la palabra, sino de toda la palabra. Porque dice la Escritura que toda palabra inspirada por Dios ¿qué? Es buena para exhortar, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Así que no es solamente una parte de la palabra que yo tengo que valorar, sino que tengo que valorar es todo lo que Dios ha revelado para nuestras vidas. Dice,
Pero el que mira atentamente en la perfecta instrucción, en la perfecta ley o Torah de la libertad, y persevera no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en sus acciones. Si una persona realmente medita y clama a Dios y pide sabiduría y se esfuerza en poner por obra todo lo que la instrucción dice, y aquí entra desde la instrucción de Moisés, la instrucción de los profetas, la instrucción del Mesías, la instrucción de los discípulos, toda esa instrucción que se nos ha dado, que nos guía hacia la libertad, porque la instrucción de Dios no es para hacernos esclavos, sino para hacernos ¿qué? Libres. ¿En qué sentido la instrucción de Dios nos hace libres? ¿Por qué el creyente es libre a través de la palabra? Porque en la medida que comprende y entendemos la voluntad de Dios y sabemos que nosotros tenemos que liberarnos de aquellas cosas que nos pueden atar, como dijo el Señor, el que practica el pecado, esclavo del pecado es, ¿verdad? Quiere decir que si yo practico algo o dejo que algo se afirme en mi corazón, pues soy esclavo de eso. Si yo practico la avaricia o la codicia o el resentimiento, la amargura y no suelto eso, pues claramente me voy a hacer esclavo ¿qué? Del resentimiento, de la amargura, del odio, de la avaricia, de la codicia, y al fin y al cabo voy a ser esclavo y no voy a ser libre. Pero la palabra me va indicando qué cosas me pueden esclavizar y yo tengo que ir procurando. En la medida que yo procuro liberarme de ellas, entonces voy haciendo ¿qué? Voy siendo libre. Pero si dejo que algo me ate, claramente no voy a ser libre porque ya estoy esclavizado de aquello que me está atando. Amén. La palabra es para iluminarnos, para hacernos ver y cada día vernos cuán libre soy o cuán esclavo soy de las cosas. Qué cosas me están atando y qué cosas no me están atando. Y aquello que Dios me revela, y para eso pedimos sabiduría, para que Dios, dice la palabra que ¿quién conocerá y entenderá sus propios errores? Nadie, ¿verdad? A menos que Dios nos conceda poder ¿qué? Vernos a nosotros mismos y ver nuestros errores, y así en el poder del Espíritu poder liberarnos de eso y limpiarnos de eso. Entonces seremos verdaderamente libres. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta Torah o instrucción o ley de la libertad y persevera no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, este será dichoso en sus acciones. Y todo lo que hace ¿qué? Prosperará, ¿verdad? Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua sino engañando su corazón, la religión de este es vana. Solamente si alguien no puede controlar su propia carne, su propio cuerpo, no importa cuánta religiosidad muestre hacer, claramente aún demuestra que tiene muchas cosas que le faltan por hacer. Amén. Y es vana en el sentido de que la religiosidad no nos va a servir de nada mientras nosotros no busquemos la libertad completa o la perfección completa. Amén. La religión pura y sin mácula delante del Elohim y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. O sea, es necesario limpiarnos, es necesario guardarnos, pero también es necesario obrar. Hay que hacer el bien a quien lo necesita. Amén. Hay que preocuparse por aquellos que están en necesidad, tanto sea espiritualmente o físicamente o materialmente. Tenemos que procurar nosotros cumplir con estas buenas acciones, con estas buenas obras, porque así Dios lo propuso, ¿verdad? Ayudar al necesitado, en este caso al huérfano y a la viuda, porque son los que están más expuestos y más desamparados. Amén. Y claramente no solamente a ellos, sino a aquel que está en necesidad alrededor nuestro, tanto espiritualmente o físicamente o materialmente. Amén. Así que creo que el tema de hoy es la única forma de poder vivir una vida dichosa y poder gozar de bienestar y de paz está basada en la medida que nosotros alcancemos sabiduría y la pongamos por obra. Que en la medida que vamos comprendiendo y entendiendo, vamos obrando conforme a ella, entonces claramente se manifestará el bien para nuestras vidas. Amén. Y que aún para las pruebas hay que tener sabiduría, porque sin sabiduría fácilmente uno reniega y se cansa y se enoja con Dios por los sufrimientos y las aflicciones, y lo más seguro es que se vuelve atrás. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, para
poder perseverar y ser sabios y pedir, y no estar pidiendo por pedir, sino que realmente lo que pidamos sea verdaderamente algo que necesitamos y que sobre todo nos ayuda para vivir esta vida de la fe. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito, alabado sea tu nombre. Gracias damos a ti, Señor, por esta tarde, Señor, por este libro de Jacobo, Señor, por esta porción de las Escrituras que hemos leído. Padre amado, permite que lo que hemos leído, Señor, lo que hemos meditado, nos ayude, Señor, cada día a valorar y a comprender lo que realmente, Señor, tú quieres para nosotros, el bien que tú quieres para nosotros, y que tú nos enseñes a ser sabios y nos ayudes a pedir como es debido, Padre amado. Necesitamos de tu sabiduría, de tu conocimiento, de entendimiento, de poder entender y comprender las riquezas de tu bendición, de tu gracia, de la gracia de nuestro Señor, y poder cada día valorarla y aferrarnos a ella, y a buscar cada día, Señor, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu para vivir una vida agradable, Señor, y en paz, Señor. Gracias por todo, Padre amado, en los méritos de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.